por el estudio de esta oportunidad y para que dirija el programa de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este momento que podemos apartar para estar en tu presencia, para abrir el libro sagrado, donde encontramos dirección, donde encontramos consuelo, donde nos muestras, oh Dios, lo que ha de acontecer y donde podemos estar seguros para pasar las tormentas fuertes que vendrán. Te pedimos, Señor, que en este momento pueda el Espíritu Santo dirigir nuestros pensamientos, que pueda el Espíritu Santo dirigir nuestro corazón al estudiar tu palabra. Queremos, Señor, olvidarnos de tal vez las preocupaciones que provocan tensión, que traen estrés, que traen ansiedad, y suplicamos que la dulce paz que viene de lo alto pueda llenar nuestro corazón y que podamos tener una mente apta para recibir tu palabra, para atesorarla, para obedecerla. Bendícenos, Señor, bendice este programa, lo ponemos en tus manos. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a estar en esta oportunidad estudiando la profecía de Daniel, el capítulo 2. Así que puede abrir su Biblia en Daniel, el capítulo 2. A algunos les gusta estudiar las profecías de Apocalipsis, pero déjeme decirle algo muy importante. Para comprender Apocalipsis es necesario que usted vaya a Daniel, el capítulo 2, porque en Daniel, el capítulo 2, encontramos, podríamos decir, una base para comprender el resto de las profecías que encontramos tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis. Algunas personas les gusta estudiar Apocalipsis y dejar a un lado el Antiguo Testamento. Ahora, eso es muy difícil de conseguir, de lograr que usted entienda lo que enseña el libro de Apocalipsis, haciendo a un lado el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque de 278 versículos que encontramos, 404 versículos provienen del Antiguo Testamento. 404 de los versículos que encontramos en el libro de Apocalipsis tienen su origen en el Antiguo Testamento. Por eso es que es muy difícil que usted pueda entender el libro de Apocalipsis sin haber estudiado o sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Daniel. Es por ello que vamos entonces a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 2, porque allí vamos a iniciar un estudio que vamos a continuar también próximamente, es decir, esta va a ser la primera parte y habrá una segunda parte. Así que es muy importante que usted, si no tiene su Biblia en mano, busque una Biblia, o si tiene el teléfono y tiene la Biblia allí, bueno, úselo también para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Queremos comprender las profecías y, como mencioné, necesitamos estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Allí tenemos una llave para comprender las profecías bíblicas. Querer abrir una puerta sin tener la llave es algo muy difícil. Tal vez usted le ha pasado alguna vez, tal vez en algún momento usted se quedó fuera de casa y por más que usted golpeaba la puerta con su mano, por más que usted tal vez le diera con el pie, es muy difícil abrir una puerta sin la llave. Por ello es que nosotros necesitamos esa llave para comprender las profecías bíblicas. Daniel, el capítulo 2. Aquí encontramos una profecía que fue dada en el año 605 antes de Cristo. El año 605 antes de Cristo. Así que estamos hablando aproximadamente
hace unos 2600 años atrás. 2600 años atrás. Así que vamos a retroceder en el tiempo, vamos a retroceder en la historia, allá en aquella época donde no había tanta tecnología, donde no había celulares, donde no había computadoras, cámaras. Vamos a regresar a esa época donde estaba predominando un imperio poderoso en aquel tiempo, el imperio babilónico. El imperio, uno de los imperios más poderosos de la historia. Gobernaba en aquel tiempo el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor. Así que esta profecía que nos es dada en el año 605, hace aproximadamente 2600 años, vamos a regresar allá y vamos a ver qué nos dice la Biblia que aconteció en aquel momento. Y vamos a estudiar esta profecía tan importante para comprender la historia del mundo y también lo que ha de acontecer, lo que falta por acontecer en la historia de este mundo y dónde podemos nosotros estar seguros en el desenlace final de la historia de este mundo. Así que vamos a ir a Daniel capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Ahora, vamos a repasar. El rey Nabucodonosor fue a su recámara para descansar. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 1, que en el segundo año Nabucodonosor tuvo sueños. Mire que está en plural. Es decir, que Nabucodonosor había tenido el mismo sueño, porque era un solo sueño, había tenido ese mismo sueño en diferentes ocasiones. Ahora, lo que le preocupaba al rey Nabucodonosor era que no lograba recordar lo que había soñado. Él sabía que había soñado algo importante. Al despertar, él sabía que algo trascendental había sucedido, que algo había soñado, lo tenía esto inquieto. No lograba recordar el sueño. El sueño lo había dado Dios mismo al rey Nabucodonosor. El rey se le había revelado el futuro del mundo. Así que para lograr descifrar qué era lo que estaba ocurriendo, Nabucodonosor tuvo la idea de llamar a sus magos, a sus astrólogos, a sus adivinos. ¿Sabe? La gente hoy en día, muchas personas cometen este gran error que cometió el rey Nabucodonosor. Muchas personas hoy en día escuchan lo que enseña el adivino, lo que enseña aquel tal vez que estudia las estrellas, o aquel que consulta tal vez espíritus. Esto es muy peligroso, porque estas personas no tienen poder que venga de Dios. Pueden tener cierto poder, tal vez tengan cierta razón en algo, pero esas prácticas no provienen de Dios, y si no provienen de Dios, sabemos que provienen de Satanás. Y debemos nosotros estar muy atentos a esto, alerta a estas cosas. Personas que consultan el horóscopo, personas que consultan adivinos,
personas que consultan magos, brujos, debemos nosotros tener mucho cuidado con estas prácticas. En la Biblia, Dios enfáticamente prohíbe que los hijos de Dios estén creyendo estas cosas y consultando a estas personas. Ahora, Nabucodonosor era un rey de un imperio idólatra, era rey de un imperio pagano, donde predominaba la idolatría. Así que los consejeros más cercanos a él eran estas personas. Pero mire cómo Dios hace las cosas. Dios le da un sueño al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se levanta y no recuerda lo que ha soñado. Así que llama a sus consejeros, a estos adivinos, magos, astrólogos, los que consultan las estrellas, para ver qué depara el futuro. Y Dios permite esto. ¿Para qué? Para desenmascarar a estos falsos consejeros del rey. Mire cómo Dios hace las cosas. Dios está a punto ahora de desenmascarar a estos falsos adivinos. ¿Por qué? Porque estos adivinos entonces le dicen al rey Nabucodonosor: oh rey, díganos lo que soñó y nosotros entonces vamos a darle la interpretación. Pues que eso era lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Escuchaban cualquier persona que decía: bueno, yo soñé tal cosa, se me vino a la mente tal cosa, y entonces ellos utilizaban, ¿verdad?, su creatividad para entonces decir: bueno, esto significa tal y tal y tal cosa, un invento. Muy bien, ahora no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor les dice: díganme qué es lo que yo soñé, y entonces dígame la interpretación. Ahora, para este momento, estos consejeros, magos, adivinos, están un poco preocupados, porque obviamente ellos no saben qué es lo que estaba en la cabeza del rey Nabucodonosor la noche anterior. Esto nos demuestra también que Satanás no puede entrar en nuestra mente. Claro que él nos estudia y puede imaginar lo que estamos pensando, puede imaginar, pero no logra ciencia cierta descifrar lo que está en la mente del hombre. Así que ahora están en problemas estas personas. Y dice en el versículo 6: pero si me decís el sueño y su interpretación, de mí recibiréis dones, favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Ahora, la amenaza del rey Nabucodonosor, donde dice ahí en el versículo 5, le dice a estos consejeros, a los inventores, adivinos y astrólogos, les dice en el versículo 5, les da una amenaza, le dice: seréis hechos pedazos. En otras palabras, ustedes van a ser descuartizados. Ahora, Nabucodonosor no estaba exagerando, no era esto una hipérbole. Nabucodonosor estaba hablando en serio. Una de las costumbres más comunes del ejército de los babilonios era descuartizar personas. Así que no era una exageración, no era una simple amenaza, era un veredicto lo que Nabucodonosor le estaba dando. O me dicen lo que soñé, me hacen recordar lo que soñé, o ustedes van a ser descuartizados, sus hogares junto con sus familias van a ser hechos pedazos completamente. Era una sentencia bastante fuerte. Así que para este momento los magos, astrólogos, adivinos están bastante asustados. Dice en el versículo 7: respondieron por segunda vez y dijeron: cuente el rey el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación. Verso 8: el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Contadme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Nabucodonosor no se iba a tragar cualquier cuento. Él le está diciendo a estos personajes, a sus consejeros, adivinos, magos, astrólogos: díganme el sueño, porque yo no voy a aceptar ningún cuento de ustedes. Ahora Nabucodonosor se está dando cuenta que estos consejeros eran solamente unos inventores, que ellos no tenían realmente sabiduría ni conocimiento. Estas personas no tenían ninguna dirección de lo alto. Así que para este punto,
ya Nabucodonosor estaba desesperado. Y dice el versículo 10, que podemos decir que es una de las pocas cosas que dijeron en verdad estos magos, astrólogos y adivinos. Dice el versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey Nabucodonosor: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres. Estos magos finalmente reconocieron que en ellos no había sabiduría, que en ellos no había conocimiento. Ellos declararon que lo que el rey estaba preguntando era algo que iba más allá de lo que ellos y los dioses que tenían alrededor suyo, falsos dioses, podían conseguir. Solamente un Dios que está en los cielos conoce realmente nuestros pensamientos más profundos. Él escudriña nuestro corazón. Él conoce tus pensamientos más profundos. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce tu historia. Dios conoce también lo que ha de acontecer mañana, lo que ha de acontecer en el futuro. Solamente Dios conoce esto. Así que finalmente, cuando se estaban llevando a todos estos adivinos, a todos estos mentirosos astrólogos, ya para recibir su sentencia, entre ellos también iban unos consejeros que estaban allí, que eran del pueblo de Dios. Entre ellos estaba entonces Daniel, ¿verdad? Daniel y sus amigos. Estos personajes en el capítulo 1 los encontramos que fueron personajes que se destacaron y ellos entonces fueron llamados a servir al rey. Y estos personajes, Daniel y sus amigos, entonces iban entre los consejeros que iban a ser sentenciados. Entonces Daniel pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué nos están llevando? Explíquenos. Y entonces se le explica, mire, esto es lo que ha sucedido. Y Daniel dice, denos un momento, nosotros vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios, al Dios verdadero, para que Dios nos pueda dar entonces una respuesta oportuna. Dice entonces el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios tenía toda bajo su control. Dios, en primer lugar, le da el sueño, mostrándole el futuro a Nabucodonosor. Nabucodonosor despierta, se olvida del sueño, llama a sus magos, sus adivinos, consejeros, para que le recuerden lo que soñó y le digan la interpretación. Dos cosas: recordar lo que soñó y decir la interpretación. Si no lograban recordarlo qué pasó, obviamente no podrían dar una falsa interpretación, que era lo que ellos iban a hacer. Así que Dios permitió que esto sucediera así para descartar y quitar de escena a estos falsos adivinos. Luego, cuando Daniel se entera lo que está sucediendo y lo están llevando también para recibir la sentencia, pide un momento a Arioc para que él pueda ir a consultar a Dios. Y Dios le mostró en visión el sueño y su interpretación. Ahora Daniel está delante del rey Nabucodonosor. Dice en el versículo 20, habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué maravilloso. Daniel alabó a Dios
Claro que sí, porque respondió su petición, respondió el pedido que habían hecho, le mostró el sueño, le mostró la interpretación, Dios salvó sus vidas. Así que ahora Daniel se presenta delante del rey. Dice el versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Versículo 27, Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Qué maravilloso. Daniel reconoce al Dios verdadero delante de aquella corte donde estaba el rey Nabucodonosor en todo su esplendor, en aquel lujoso lugar, en aquel lujoso salón, con sus consejeros, con su séquito. Ahí estaba el rey Nabucodonosor y Daniel no desaprovechó la oportunidad para engrandecer el nombre de Dios y reconocer que no estaba la sabiduría en él, sino que Dios le había dado ese conocimiento. Dios es el que conoce el fin desde el principio y le mostró a Daniel tanto el sueño como su interpretación. Así que vamos a ver rápidamente en qué consistía el sueño. Pues Daniel le menciona al rey lo siguiente: tú soñaste, Nabucodonosor, lo siguiente. Soñaste con una estatua, una gran estatua. Esta estatua estaba conformada por 4 metales diferentes. Su cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies, algo interesante, los pies eran en parte de hierro y eran también en parte de barro. Y mientras Nabucodonosor tú estabas contemplando esta gran estatua, algo sucedió. Dice el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano. Es muy importante esa frase. Esta piedra se desprendió, dice, sin que la cortara mano. Es decir, esa frase es lo que significa que esta piedra no tiene que ver allí la mano del hombre. Esta piedra, la mano del hombre no la puede detener. Esta piedra, la intervención humana no la puede refrenar. Dice así, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Muy bien, repasemos el sueño. Nabucodonosor entonces contempló una gran estatua conformada por 4 metales diferentes: su cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies. Algo interesante, los pies estaban conformados en parte de hierro y en parte de barro. Hasta que de repente una piedra que fue desprendida sin intervención humana, esta piedra vino y golpeó los pies de aquella gran estatua. Y entonces desmenuzó los pies, desmenuzó todos los metales, tanto el hierro como el bronce, como la plata, como el oro. Toda la imagen fue desmoronada, reducida a nada. Y entonces aquella gran piedra fue convertida o se convirtió en un gran monte, un gran monte. Muy bien, ahora vamos a ver cuál era
o cuál es la interpretación de este sueño donde Dios muestra el futuro de la tierra. Y déjeme decirle que esta visión o esta profecía abarca desde los tiempos de Nabucodonosor, de los tiempos de Babilonia, hasta nuestros días. Así que esta profecía nos incumbe a todos nosotros. Vamos a ver entonces la interpretación, pero antes vamos a ir a una breve pausa musical y entonces volveremos para ver la interpretación que Dios le dio a Daniel para contarle al rey Nabucodonosor y a cada uno de nosotros en cuanto a qué significa esta visión profética. Ya vamos a regresar. Quisieras decirle esta tarde: Señor, toma el control. Puedes tomar el control de mi vida. Y sin lugar a dudas el Señor lo tomará y te encaminará por sendas de justicia, como dice su palabra. Hay momentos de aflicción, cuando el enemigo ataca cual león rugiente. Mas no temas, oh no, Jesús contigo está. Y cuando Él toma el timón, no hay tormenta que lo detenga. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor: tú eres mi roca, tú eres mi esperanza, tú eres mi protección, tú eres mi escudo? Señor, en ti me refugio, porque en ti, solo en ti, hay seguridad. Mas no temas, oh no, Jesús contigo está. Y cuando Él toma el timón, no hay tormentas que lo detenga. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí,
roca eterna, mi esperanza eres tú. Roca eterna, mi esperanza eres tú. Roca eterna, mi esperanza eres tú. Mi esperanza, mi roca, mi salvación es Jesús. Amén. Amén. Pues muy hermoso el mensaje de nuestro hermano Felipe Garibo. Nuestra roca es Jesús, nuestra esperanza es Jesús. Él es la roca. Él es la roca tanto en este canto, en nuestra vida. Cristo Jesús es la roca. Y también en la profecía que estamos estudiando, aquella roca que fue desprendida sin intervención humana, representa también a Cristo Jesús, representa a nuestro Dios. Él es la roca. En Él está nuestra esperanza. En Él estamos seguros. Él es un fundamento sólido en el cual tú y yo podemos colocar nuestros pies. Este mundo tan confuso, donde hay tanta maldad, hay tanta violencia, la sociedad vive como si Dios no existe. Cada vez más vemos cómo el mundo está más lleno de tinieblas que antes. Las personas le dan la espalda a Dios. Vemos tanta miseria, tanto dolor, tanta delincuencia. Cada vez que usted ve las noticias, solamente ayer estaba yo viendo una noticia de algo que aconteció aquí mismo en Ciguatepeque, algo tan terrible que solamente nos dice que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos. Tanta miseria, tanta enfermedad, las personas van al hospital. También ayer escuché una noticia terrible de una persona que fue al hospital para algo maravilloso, para dar a luz, y resultó todo en una tragedia. Querido amigo, realmente en el mundo en que estamos viviendo no puede ser uno feliz. Sinceramente, no puede uno ser feliz. Puede uno tener una pizca tal vez de la verdadera felicidad que Dios ofrece, pero no se puede realmente ser feliz 100% en este mundo. Si pudiésemos ser felices en este mundo, entonces ¿para qué tendría que Jesús venir? Jesús viene para llevarnos a un lugar mejor. Cristo viene para ponerle fin al dolor, a la miseria, a la delincuencia, a la violencia, a las injusticias. Cristo viene a ponerle fin a un mundo de tristeza y de dolor y de pecado, y nos va a llevar a un lugar maravilloso, donde no habrá más llanto, donde no habrá más tristeza, no habrán más enfermedades, no habrá más muerte. Yo quiero ir a ese lugar. Vale la pena estar del lado de Jesús hoy. Vale la pena aceptar a Jesús hoy. Él pagó el precio para que tú pudieses ser salvo. Él ya hizo la parte difícil. Lo único que tú tienes que hacer hoy es recibir el regalo maravilloso que es la salvación. Somos salvos por gracia. No se puede comprar, no se puede obtener, es algo que uno recibe y simplemente recibimos y agradecemos a Dios por el regalo de la salvación. Querido amigo, mencionamos entonces el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor allá en el año 605, alrededor del año 605 antes de Cristo, hace unos 2600 años, y esta profecía nos incumbe a nosotros porque va desde aquel momento y nos alcanza aún hasta nuestros días y va todavía más allá. Así que queremos ver la interpretación. Vamos a repasar. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el imperio más grande de aquella época, un imperio
que gozaba de mucha riqueza. Babilonia predominaba bastante el oro, se utilizaba bastante el oro. Solamente allí había un templo conocido como el templo de Marduk, donde el rey Nabucodonosor utilizó 18 toneladas de oro solamente en ese templo. Ahora, todo Babilonia, el metal más utilizado era el oro. Era famoso Babilonia por sus jardines colgantes, hermosos. Babilonia era una nación poderosa que había conquistado muchas naciones. Babilonia gozaba de tanta riqueza que en la época del rey Nabucodonosor poseía alimentación como para 20 años. Imagínense la riqueza que tenía el rey Nabucodonosor y el imperio de Babilonia. Así que ahora Daniel, el profeta, en aquel momento entonces le muestra a este rey qué fue el sueño que Dios le había dado. Y entonces Nabucodonosor recuerda y dice, sí, ese es exactamente el sueño que yo tuve. Dios entonces le dio una visión profética a este rey. El sueño consistía en una estatua conformada por diferentes metales, su cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Luego, mientras el rey Nabucodonosor contemplaba esta estatua, esta imagen, una piedra, una roca fue desprendida sin intervención humana y golpeó esta estatua en los pies, desmenuzó toda la estatua, desde los pies hasta la cabeza, quedó completamente desmenuzada, reducida a nada, y aquella roca entonces se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien, ese fue el sueño. Ahora Daniel va a dar la interpretación que Dios le reveló. Y Daniel le dice allí en el versículo 37, Daniel el capítulo 2, versículo 37. Tú, hablándole al rey Nabucodonosor, tú, rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Mire, tal vez si Daniel hubiese dicho estas palabras anteriormente, al rey Nabucodonosor no le hubiese agradado que Daniel le dijera que su Dios, el Dios verdadero, le había otorgado el poder y los reinos de este mundo. ¿Por qué? Porque anteriormente pues Nabucodonosor tenía su confianza en sus adivinos, sus astrólogos, sus consejeros y sus falsos dioses que tenía allí en Babilonia. Pero después de haber visto que aquellos consejeros, aquellos magos adivinos eran unos mentirosos y que realmente esos dioses no tenían ningún poder, para este momento el rey Nabucodonosor está aceptando todo lo que Daniel le está afirmando. Realmente que los reinos le habían sido entregados porque Dios así lo había permitido. Y dice el versículo 38, donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él, o sea Dios, los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Y termina diciendo el versículo 38, tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, el reino de Babilonia es representado por la cabeza de oro. Y no es de extrañar por lo que acabamos de mencionar, que el oro era el metal que se utilizaba bastante en el tiempo del rey Nabucodonosor. Era el metal que predominaba en el imperio babilónico. Y era fácil entonces de comprender que realmente el reino de Babilonia estaba representado por el oro. Muy bien, pero la profecía no termina allí, porque después de el oro viene otro metal, la cabeza de oro. Ahora vienen los pechos y brazos de plata, que representan a otro imperio. Repasemos la historia. ¿Qué sucedió? El imperio de Babilonia, con todas sus riquezas y con todo ese poder que tenía, no perduró. El imperio de Babilonia estuvo predominó del año 605 a.C. al año
539 después de Cristo. Y el imperio de Babilonia fue conquistado por el imperio de los medos y de los persas. Así que los pechos y brazos de plata representan al imperio de los medos y los persas. Mire qué interesante. Y la conquista de los medos y los persas sobre el imperio de Babilonia lo relata el mismo libro de Daniel. Usted lo puede leer en el capítulo 5, cuando el último rey de Babilonia, Belsasar, el rey Belsasar, había celebrado una gran fiesta y utilizó las copas que eran de uso sagrado, que habían tomado del templo cuando conquistaron Jerusalén, y las estaban utilizando en su fiesta para beber vino. Y fue entonces, ustedes conocen la historia, que apareció una mano que escribió en la pared un mensaje o una sentencia, ¿verdad? Mene, mene, tekel, uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Por esto, Dios ha quitado, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Y fue en esa misma noche, mientras estaban en su celebración, que el ejército, los medos y los persas entraron al reino de Babilonia, secando o tapando la entrada del río que que recorría Babilonia, y entraron entonces por allí y conquistaron la ciudad. Y en esa misma noche murió el último rey de Babilonia, tomaron la ciudad, y Babilonia entonces podemos decir que cayó. Ahora entonces inicia el periodo del reino de los medos y los persas. Mencionamos que Babilonia fue del año 605 al año 539, y el imperio de los medos y los persas predominó del año 539 al año 331 después de Cristo. Muy bien, ahora, ¿quién conquistó el imperio de los medos y los persas? Ya vimos que la cabeza de oro representa Babilonia. Los pechos y brazos de plata representan a los medos y a los persas. Ahora, un reino también se levantó que conquistó a los medos y los persas, que es representado por el vientre y los muslos de bronce. ¿Qué reino fue el que conquistó a los medos y a los persas? Pues nada más y nada menos que el reino o el imperio de los griegos. El imperio de los griegos predominó en el mundo del año 331 antes de Cristo al año 168 antes de Cristo. Y conocemos la historia, que este reino avanzó y conquistó rápidamente, dirigidos por aquel famoso conquistador Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Muy bien, conquistó el mundo antiguo, formando el gran imperio de Grecia. Grecia representado por el bronce, el vientre, los muslos de bronce. Y de paso, el bronce es un metal que destaca bastante en la época del imperio griego. Ellos utilizaron el bronce en las armaduras de sus soldados. Incluso los historiadores identifican a Grecia acertadamente como la edad de bronce. Mire qué interesante, los historiadores destacan la época del imperio griego como la edad de bronce. Anteriormente, o antes de que Grecia se hubiese levantado, ya Dios en su palabra había identificado a Grecia con el bronce. Dios es el que conoce el fin desde el principio. Dios conoce el futuro. Dios conoce tu futuro. Ponte entonces en las manos de Dios. Muy bien, mencionamos entonces Grecia. Va del 331 a.C. al año 168 a.C. Ahora, ¿cuál fue el imperio que conquistó a los griegos? Porque sabemos la historia. Alejandro el Grande falleció a temprana edad, bastante joven, ya había conquistado todos los imperios poderosos, incluyendo a los persas.
Ahora, su reino entonces tuvo que ser repartido entre sus generales, y finalmente, ya cuando se había debilitado su imperio, se levanta el imperio de Roma. Roma representada por las piernas de hierro en la profecía de Daniel capítulo 2. Roma representada por las piernas de hierro. Y se levanta el imperio romano, conquista a Grecia, y el imperio romano predomina del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Y este imperio se levantó, incluso el imperio romano es es reconocido por los historiadores como la edad de hierro. Los historiadores clasifican la etapa del imperio romano como la edad de hierro. Dios, antes de que el imperio romano se levantara, ya desde el año 605, Dios ya había identificado a Roma con las piernas de hierro. Así que Dios es sabio, Dios conoce el futuro, y nuestra vida está segura si ponemos nuestra confianza en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Así que Jesús vivió en la época de Roma. Jesús nació en este mundo cuando estaba predominando entonces el imperio romano. Y si vamos adelante en la historia de Jesús, de la vida de Jesús, en el momento de su pasión, en el momento de su muerte, su crucifixión, vemos que son los soldados romanos los que están golpeando a Jesús, vemos que son los soldados romanos los que le están dando latigazos a Jesús, vemos que son los soldados romanos los que clavaron sus manos a aquella cruz, los que le traspasaron su vientre con una lanza. Son los soldados romanos, es el imperio romano el que estaba predominando en aquel entonces, ¿verdad? El César, que eran los gobernantes del imperio romano. Y este imperio se extendió, como mencionamos anteriormente, del año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Así que vamos a repasar. La cabeza de oro representa al imperio de Babilonia. Los pechos y brazos de plata representan al imperio de Medo-Persia. El vientre y muslo de bronce representan al imperio de Grecia, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Y entonces las piernas de hierro representan al imperio romano. Ahora vamos a los pies, ¿verdad? Que es ya la última parte de la profecía, ya finalizando la interpretación de la profecía. Los pies que contienen el hierro junto con el barro, ¿verdad? Esta parte representa entonces un reino dividido, dice Daniel. Dice allí en el versículo 41, lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte, en parte frágil. Verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, será un reino dividido. 10 dedos, menciona allí los dedos, porque hay un dato interesante. Roma no fue conquistada por otra nación poderosa. El imperio romano no fue conquistado por otro imperio más fuerte, sino que Roma fue fragmentada. Roma se dividió, y se dividió justamente cuando se divide en 10 reinos diferentes, ¿verdad? Que son conocidos como las tribus bárbaras, que finalmente fue lo que ocasiona el decaimiento de aquel gran imperio romano. Aquellas tribus bárbaras, conocidos como los anglosajones, que hoy
podríamos decir que equivale a Inglaterra, los anglosajones, los francos, que podríamos decir que hoy equivale a Francia, los germanos, que podemos decir que hoy equivalen a los alemanes, los lombardos, que podemos decir que hoy equivalen a Italia, los suevos, Portugal, los visigodos, España, los burgundios, Suiza, los ostrogodos, estos fueron destruidos, eliminados, no hay equivalente hoy en día para ellos. Los érulos, tampoco hay equivalente hoy para ellos. Y los vándalos, que también fueron destruidos y no hay equivalente hoy para estos. Entonces vemos aquí cómo se cumple la profecía. Muy bien, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, las piernas de hierro, Roma, y vamos a los pies, reinos divididos. En el año 476 el Imperio Romano se fragmenta en lo que hoy conocemos como Europa, los países europeos. Muchos intentos se hicieron para unir estos reinos con alianzas humanas, con casamientos entre los gobernantes, entre los reyes de aquellas naciones, pero no consiguieron nunca unir estos reinos. Incluso la Unión Europea, ¿verdad?, fue, podemos decir, el último gran intento para unir todos estos países, pero hasta hoy en día no se ha conseguido unir estas naciones, porque la profecía dijo que así sería. Entonces vivimos nosotros actualmente en los días de estos reinos. ¿Y qué iba a suceder finalmente en los días de estos reinos? Dice el versículo 44, Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste el monte se desprendió una piedra, que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En los días de estos reinos, en los días de estos países que conformaban el antiguo Imperio Romano, estas naciones en las cuales se fragmentó el Imperio Romano, en esos días Cristo Jesús volverá a este mundo y Cristo va a establecer su reino. Cristo Jesús va a destruir todos los reinos anteriores, ¿verdad? Porque realmente esta profecía muestra la historia del mundo, muestra el futuro, muestra la historia del mundo desde el punto de vista idólatra. Es decir, todas estas naciones son naciones idólatras. Babilonia es una nación pagana completamente, una nación donde se adoraban imágenes, donde predominaba el espiritismo, una nación que podemos decir que le daba la espalda completamente a Dios, al igual que los medos y los persas, al igual que Grecia, al igual que el Imperio Romano. Es decir, todas estas naciones traen, podemos decir, un hilo de tiempo en la historia. Son naciones que practican la idolatría. Y cuando Cristo Jesús venga, va a destruir todas estas prácticas idólatras, todas estas, podemos decir, naciones paganas. Y lastimosamente, pues todos aquellos que escogieron vivir en idolatría en vez de seguir las enseñanzas bíblicas establecidas en la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Dios debe mantenerse fiel al Dios verdadero, confiar en Él. Él es la roca de los siglos, en Él podemos colocar completamente nuestra esperanza. Dice Daniel allí al final que el sueño es verdadero, fiel es su interpretación, lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Ya se ha cumplido hasta hoy, podemos decir, tal vez el 90-95% de la profecía. Solo falta que acontezca algo. Solo falta que Cristo Jesús regrese en las nubes de los cielos con poder y gloria. Y si ya se cumplió el 90-95% de la profecía, créame que lo que aún falta por darse, Dios lo va a cumplir tal cual lo ha prometido. Por eso confía en el Señor. Cristo viene pronto a ponerle fin a la maldad, al pecado, al dolor, a la tristeza, a la muerte. Cristo viene para establecer su reino eterno. ¿Estás tú preparado para ir con Él? Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias Señor por las profecías bíblicas que nos dan a entender que tú estás en control de la historia de este mundo. Ayúdanos